Pero aquí vamos, mis caseritos bellos. Me presento, mi nombre es Micaela Zurita, la directora creativa de Orito Republic y la creadora de Orito Republic, con muchísima humildad, bien los pies en el piso y con muchísimo amor por mi país. Hola, soy Dmitry. ¿Quién soy? Yo soy gerente general de la empresa y todos los procesos de la fábrica dependen de mí. Y bueno, vamos a empezar a armar no quiero que se llame podcast, sino que más bien sea una hablada bien desde el chungo, desde lo que realmente significa emprender aquí en Ecuador, para que ustedes sepan y aprendan, sobre todo que aprendan de nuestras cagadas, de las cosas que hemos pasado, de los errores que hemos cometido, de tantos errores que a la final llegaron a un acierto. Entonces, este podcast es con muchísimo amor de nuestro corazón. Vamos a hablar la realidad, la cruda verdad, sin filtros. Y todo va a ser desde la honestidad, desde una persona que siente muchísimo de aquí detrás. Tu amor. Yo no tengo nada que decir acá. Bueno, entonces empezamos. Empe- Empezamos. Ah, quiero empezar desde inicio. Ah, Inicio es nuestra historia, cómo nosotros llegamos en Ecuador. ¿Y qué hicimos? Nosotros llegamos en Ecuador 2018, cuando nuestro hijo recién estaba cumpliendo 5 meses y llegamos en mi casa y voy a contar como cuento una historia para mis hijos. Yo creo que va a estar más. Entonces, cuando nosotros llegamos en Ecuador, yo no tenía absolutamente idea cómo es Ecuador y más que todo yo no sabía hablar en español. Mi palabras era hola, ¿cómo estás? Gracias. Aún no sabía, me llamo. Yo aprendí después. Entonces, cuando llegamos en Ecuador, fue difícil, para mí fue shock cultural. eh, Comparando de 8 años que pasó, Ecuador desarrolló bastante. En este rato 2018 no podías pedir comida a la casa. Nosotros vivimos en Sesenú y pedimos comida, ¿cómo se llama? Menestras del Negro. Y para que recibir esta comida tienes que ir a bajar a retirar. No había servicio que te viene hasta puerta ni nada. Y había bastantes otras ocasiones, como unas piezas de muebles que tenía que llegar de Cuenca y tiene que pasar 10 días. Entonces fue bastante difícil eh, integrarme, no sabiendo idioma y ya teniendo familia pequeña, tienes que pensar porque familia depende de ti. Y igual estos emprendimientos, no emprendimientos, eh, los procesos para encontrar trabajo no fue tan fácil. Faltaba idioma para comunicación y, y fue cosas mucho más. Para mí fue un punto que no puedes estar dependiendo de alguien y tienes que hacer algo propio. Igual este es un dilema, ¿qué hacer? Y nosotros con Micaela estamos pensando, viendo varias cosas, qué hacer, cómo hacer. Pero yo tenía idea eh, cómo debe ser estructurados las ventas, cómo debe ser estructurado parte de comunicación con clientes. Yo tenía idea, siempre decía a ti, amor, que tenemos que hacer. Hay tantas cosas que tenemos que hacer. Hasta que un día
recibiendo varias situaciones difíciles sobre trabajo, trabajo como empleado. Para empleado no es justo. Yo sentí esta injusticia, que, que hay muchas palabras que acciones. Entonces, si un día Mika me dice, amor, cómprame un iPhone. Y en este año era iPhone 10 no sé, modelos de 10 X, sí, algo así. Entonces, y comprar una cosa que costaba más de $1,200 era como ahorita invertir a un local. Era un riesgo cuando tú no tienes ingresos ah, fijos, seguros. Y nosotros arriesgamos esto, pedimos a una tía de Miquela que nos presta tarjeta y ya empezamos a ver cómo vamos a vender. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué me vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y cuando tú tienes más que necesidad, una responsabilidad que no puedes fallar, entonces tú buscas formas como cumplir. Y cuando hicimos par de ventas, para nosotros fue cosa como, wow, esto nos da una emoción, una alegría, un sentimiento que tú puedes hacer todo, pero fue solo 5 ventas. Eh, Primera camiseta era de Maqueño, smoking. Era smoking. Y este smoking que nosotros decimos, allá viene otra parte. Tenemos un ahorro, como decir, bien guardado para cosas graves. Y tomamos decisión que tenemos que invertir. Y nosotros compramos una máquina de cortadora de vinilo y una termofijadora, una plancha que termofija. Esta plancha hasta ahorita existe y funciona en la fábrica, pero está en estado bien cansado, pero sí sirve. De allá eh, tenemos vinilo, tenemos máquina que corta vinilo, tenemos termofijadora, no tenemos camisetas. Y de allá primeros que compramos es unos que venden en el centro histórico así, ¿cómo se llama? En sueltos. Antes de esta, yo me acordé, era un proveedor que estaba haciendo, pero estas camisetas eran muy caros, entonces para abaratar coste todo, y mal hecho. Entonces, ¿Qué primero, centro histórico? Encontramos no, no centro es histórico. centro histórico, este era Otro programa. otra. Entonces, allá viendo calidad, yo tenía más que todo, yo tenía orgullo para vender, que tenemos ventas, pero yo tenía vergüenza por calidad. Entonces, y ya nosotros por esto compramos nuestro vinilo, empezamos a... Y cuando hicimos 5, 10 primeras ventas, ah, Mika me dice, mejor hacemos pedido a un proveedor en Otuntaki y nos fuimos allá. Se portó muy chévere con nosotros ellos y nos hicieron a un pedido, justo el dinero que tenía guardado era como $5,000. Nosotros entregamos todo. Y fecha de entrega de estas camisetas estaba pasando, digamos, como 15 de marzo, pero es 2019. Sí, 2019. 2010, no, 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 2020. 2000. 2020. Sí, porque Año, ya estaba año, la ola. año, año, año de pandemia. Y, y allá en primeros días de marzo, gobierno nos cierra O por, sea, por pandemia. habíamos invertido $6,000, $7,000 y el gobierno, o sea, bueno, el gobierno, la situación, la pandemia, anuncian, bueno, ya había esta historia, ¿no? Ya era desde más o menos diciembre y nosotros decidimos hacer todo este movimiento como en marzo, abril, invertimos todo, nos quedamos con cero en la cuenta y finalmente nos dicen, o sea, nos anuncian la pandemia.
sea, cierren todo, no Yo hay creo que entiendo nada. 100%. Yo creo que todos se acuerdan cómo pasó. Y nosotros una semana nos quedamos en shock. Nos Era, quedamos deprimidos. era un shock, es shock, segundo shock o tercero shock. En la cual- y de ahí- y de allá, y de allá, ¿qué hacer? Ah, yo creo que todos ya pasaron esta situación cuando no tienes No cómo, tienen otra dónde alternativa. O sea, y no, trabajar y y que otros internet. nosotros en ese momento ya habíamos invertido absolutamente todo. Teníamos ya 2 guaguas y nos quedamos con cero en la cuenta. ¿Qué pasa aquí? Que el primer bebé con el que llegamos a Ecuador, y de hecho yo llego porque tuve una depresión postparto muy fuerte y le digo, Dima, yo aquí, o sea, en ese momento estábamos en Rusia, yo aquí me voy a morir, no voy a poder salir. Cuando llegamos acá a Ecuador, llegamos con nuestro hijito Roman. Después, en este momento ya le teníamos a Oli, justo como en el momento de la pandemia. Y ahí fue cuando empezamos como a ver qué más hacíamos. Bueno, anuncian el cierre y nosotros dijo, puchicas, ¿de ahora qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué más podemos hacer? Y fue justo ahí cuando teníamos cero en la cuenta, como nuestras historias empiezan por tener cero en la cuenta realmente. Decidimos emprender en esta marca que era de mi padre. Decidimos emprender, le pedimos autorización, le dijimos que por favor, si o sea, necesitamos esto, este fondo, este sustento, y él autorizó, o sea, me dijo, mi hijita, sí, a mí me encantaría que mi hija saque como que esta marca adelante, como que, o sea, dale, porque si yo trabajé es para que mi hija cargue esta marca, o sea, en algún momento, obviamente. Él estaba fuera del país, y fue ahí cuando decidimos invertir todos los 6.000, $7.000, más o menos por ahí. Compramos una máquina de vinilo. Vinilo no lo recomendamos en este momento de nuestras vidas. Nunca hagan nada con vinilo, ni de TF, ni nada. O sea, nosotros somos team serigrafía. Serigrafía 100%. Y bueno, pero ahí está. O sea, como que en el camino de errores, ahí sale completamente, como digo yo, un acierto. En 1 millón de errores vas a tener un acierto. Y bueno, empezamos a trabajar durísimo, nos cierran todo en la pandemia, teníamos cero en la cuenta, teníamos que comprarle la leche a Olivia. Olivia tenía, nuestra segunda bebé tenía 6 meses. Estábamos viviendo en la casa de mi tía, o sea, nosotros con Dima pasábamos saltando como conejitos de una casita a otra casita, de otra casita a otra casita, como que nos decía una tía, mi hijita, yo te puedo recibir 3 meses, y nosotros, chéverísimo, para nosotros esa era la mejor historia, o sea, como que la mejor noticia, perdón, en recibir, como que alguien nos recibe en la casita, porque estábamos empezando desde cero, teníamos cero en el bolsillo. Una cosa que también tenemos que destacar, no destacar, sino como más bien, por qué hablamos muchísimo también de esta justicia social y todo esto fue porque lo vivimos en carne propia. Nosotros íbamos con nuestros hijitos al Banco Ortiz a hacer una fila de más de 10 horas porque no teníamos para pagar un hospital privado, no teníamos absolutamente nada en nuestra cuenta. Nuestro hijito Roman se enfermó cuando tenía 1 añito más o menos, pero muy, muy fuerte. Tuvo como una infección más de 10 días, o sea, y estuvimos internados 5 días. Entonces nosotros también decidimos hablar muchísimo desde ahí porque lo vivimos en carne propia. O sea, fueron situaciones que nos pasaron a lo largo de nuestro camino de emprender, de conocer esto realmente de qué se trata. Y pues por eso también va por ahí, va desde ahí, nace desde ahí. ¿Y de ahí qué pasa? Lo que te asaltan a ti en plena pandemia y empezamos y todo. De allá, después de este, cuando todo estaba cerrado, ah, estamos pensando qué hacer, cómo hacer. Y vimos un anuncio en internet que otros negocios como Pinto, creo que hicieron un promo, no me acuerdo, que están trabajando en trajes, en máscaras. Y de allá, Mickey me Perdón, dice, dando publicidad a otras marcas para también apoyar. y de allá Mica me dice, si todos trabajan, nosotros también tenemos que hacer algo. Cosas que Mica tiene, eh, esta es, no sé ni cómo explicar, una chispa. Cuando ella tiene esta idea empieza como chispa, empieza a hacer un fuego.
y allá no hay como parar, solo tenemos que hacer eh, porque tenemos que hacer. Y, y, y de allá ella tenía con su creatividad idea de sacar camiseta en mi primera pandemia. Recuerdo mi primera pandemia. Y en este rato nosotros tenemos un diseñador en que trabajamos, pero era teletrabajo. Y sacamos primer diseño, pero ¿y cómo hacemos? Entonces nos tocó aprender a manejar cosas de vinil y cuando publicamos en redes, gente ya empezaron a reaccionar muy bien, que si quieren estas Yo camisetas, pero no había formas como enviar porque era toque de queda y entrega no no trabajaba. trabajaba. Yo creo que nosotros desde abril hasta finales de mayo era situación que no había cosas muy claras, cómo y qué, cuándo trabaja. Pero gente ya empezaron a comprar con condición que cuando va a estar abiertas rutas, nosotros vamos a hacer envíos. Paréntesis, para todo esto, mi abuelita, o sea, mis dos abuelas eran comerciantes en el centro histórico, o sea, en pleno centro de Quito, en todo el mercado, porque antes no era como un tema así de organizadito los locales, no, o sea, antes era un mercado, tú salías con tu puestito, armabas tu techito ahí con palitos de madera y salías a vender los productos que tengas y vendías en canasta literalmente. Entonces, yo también en donde crezco, en donde me crío. Mis papás eran muy jóvenes. Mi mamá se queda embarazada a los 16 años, una guagua. Mi papá se queda, o sea, es papá, se queda embarazada también a los 20 años. O sea, otro guagua. Entonces, desde ahora sí digo, pues pucha, o sea, ahora entiendo muchísimo más como el panorama de qué realmente pasó. O sea, ya no estoy viendo como desde ese lado de juzgar o algo así, sino veo dos personas 100% inmaduras, guaguas. Ahora me quedo viendo como ya a mis 28 años, esa edad, hijo, pucho, o sea, ¿qué tenías? ¿Qué hacías? O sea, ¿de dónde sacabas? Me crío con mis dos abuelas, yo iba igual, o sea, saltando, de una a otra, de una a otra. Y una de estas abuelitas tenía, bueno, había llegado desde Baños y había construido su mansioncita en el centro histórico. Ellas vinieron a trabajar como empleadas domésticas de una familia española y ellas como reciben este tema de negocios, entonces les empiezan como a capacitar. Sabes que mi hijita, tú tienes que hacer esto, buenos jefes, o sea, buenos chéveres. Les dan como consejos, ve, tú tienes que hacer esto, tienes que invertir en esto y bueno, entre esta cosa mi abuela vendía recuerdos, o sea, traía desde China recuerditos, traía recuerdos para los 15 años, para el baby shower, para el bautizo, para todo. Ella se viajaba solita, era bien loca. Muchísimos me comparan como la mentalidad de mi abuela que tenía, ella se cogía un vuelo a Beijing y se iba solita. Y a veces ya, o sea, yo cuando estuvo más viejita ya llevando al nieto, entonces al nieto que esté libre. Entonces, venga, nietito, para que cargue las puntas. Y en una de esas también me llevó. Y ahí me enseñó muchísimo este tema de negociar, de hacer negocios. Investigamos muchísimo este tema de cómo comprar, cómo se vende, tú a cuánto, o sea, tú compras algo, tú gastas de esto, cuánto tienes que vender, todos esos secretos de abuelitas a la final. Y pues bueno, en esto nos inspiramos el sacar recuerdo de mi primera pandemia, porque era el recuerdito que vendía la mamita Teresa. O sea, la mamita Teresa vendía el recuerdo del bautizo. Entonces nosotros en ese entonces, ¿qué podíamos hacer? Todo estaba pagado, no había nada, nadie estaba comprando, todo el mundo estaba más bien como con miedo, con ese miedo de no quiero salir, peor, quiero comprar Desesperado. algo, desesperados. Entonces tú, desde ese momento yo sí me puse a pensar, pues esa chispa, como tú dices, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos vender? ¿Cómo? O sea, ¿cómo le voy a comprar la leche a la Olivia que no teníamos de dónde sacar? ¿Cómo le voy a comprar la leche a la Olivia? Algo tengo que hacer, algo tengo que inventarme como siempre ha sido, siempre hemos sido. Y pues bueno, aquí se viene el diseño de recuerdo de mi primera pandemia y empezamos a crear. Y, Lanzamos el y diseño. gente compró algunas cosas, pero no había tanto. Y de allá empezaron a salir en redes centenas de mascarillas. Y nosotros sacamos nosotros fuimos unos de primeros que sacamos mascarillas con diseño, pero primeras mascarillas eran mal. Los primeros que Como siempre, todo primero sale mal. Y salieron, hecho pedazos. salieron, oh, sí, salieron mal. De material, de confección, de estampado.
Eso parecía un dólar, así como Ajá. cualquier cosa. O sea. Pero hasta que nosotros encontramos un proveedor, cosas que este proveedor hizo solo por nosotros, nadie quiere invertir. ah, Nosotros hacemos un pedido y hacemos, como decir, preventa. Y gente empezaron a comprar, nosotros empezamos a pagar, pero cosas que producto de él era caro, Pero claro. porque es de materiales. Encima era un cuero, ¿cómo se llama? Cuero no Sí, original, como cuero, o sea, algo era muy especial. Ay, era voy muy, a ver si encuentro ahí una fotito y la montamos. por adentro era también otros materiales, con cardones, con ajustes, era chévere. Y nosotros únicos que tenemos estas gorras, o no gorras, mascarillas. Mascarillas, tapabocas, como decían Tapabocas. algunos. Y de allá hacemos una pauta en Facebook para alcance. Y Eran los últimos $70 que nosotros teníamos. Ya habíamos vendido como 5 camisetitas de recuerdo de mi primera pandemia, unas 10 mascarillitas. Y de ahí dijimos, o sea, yo le dije, Dima, gastemos estos $70, no podemos gastar todo, pauta. necesitamos comprar ya la leche de la Oli, gastemos $20 en pauta. Entonces ahí empezamos Y de, los y anuncios de de Facebook. allá fue abril. Y en abril nosotros terminamos vendiendo más de 1500 mascarillas. Es cantidad bastante alto para un negocio que recién empieza. Justo es por... Vuelve a empezar porque era una marca quebrada y creo que eso sí hay que destacar porque sí es un tema, es muy complicado. O sea, el hecho de, yo en este momento de mi vida les puedo decir con 100% seguridad que si tú creas una marca desde cero es mucho más fácil que coger a una marca quebrada que ya está en el mercado, sí, la gente puede conocer y puede sonar como, wow, este nombre es espectacular. No, o sea, creen su marca desde cero, o sea, no se dejen llevar por este tema de, ay, del nombre, de qué piensa la gente, qué opina, no, o sea, al final esto realmente sí nos jugó mucho en contra, porque sí pensamos que por ser una marca tan reconocida nos iba a dar a sí mismo, como toda la inversión iba a la final valer la pena, pero en realidad no. Nosotros, cuando ya empezamos a funcionar, empezamos a tener las ventas, empezamos a organizar la logística de entregas, aún no sabemos, yo personalmente, yo no sabía cómo es tema contable. Y tenemos algunas cosas muy recomendaciones, digamos, inmaduras. Recomendaciones de alguien que El- había en algún momento fracasado en algún punto de su vida, entonces estamos escuchando consejos que no teníamos que escuchar en ese momento. Hay que recalcar que Dima tenía, ¿cuántos años tenías? Tú yo tenías tenía 28 años, 20 29. 28 años, o sea, era un guagua. Y yo apenas tenía 22 años. 22 años, o sea, éramos unos guaguas lanzados en el mundo de emprender. O sea, literalmente es como coger y habernos lanzado en el río, así, coge, nos lanzamos y ahí quedamos nosotros. Entonces sí fue Y- como algo pero nosotros ya tenemos esta idea que ya necesitamos necesitamos. legalizar los procesos y nos recomendaron abrir RUC personal, que era No lo recomiendo, nunca. cosas que si quieres hacer negocio, que donde vas a mantener empleados y un montón de cosas, tienes que abrir por lo menos SAS, que cuenta en el banco que esta corresponde a empresa y tener contabilidad mínimo, estas cosas muy importante. Entonces de allá ya empezó a giro de negocio, como dicen, con cosas buenas, malas, pero cada etapa nos daba Más experiencia. experiencia y nosotros ya empezamos a aprender más cosas. Y creo que ya tú tienes que contar. Y un día nosotros ya empezamos a trabajar con tu papá. No, pasa que les conté que estaba en el extranjero, él decide regresar acá y como monta, abre todo el negocio. Ojo que nosotros teníamos todo el tema de inversión en camisetitas, teníamos todo porque en la pandemia
trabajamos muy bien. O sea, Dima y yo, en la pandemia creo que logramos un stock de más o menos, o sea, y pagado al contado, o sea, al día, más o menos de unas 3,000 camisetas. Entonces teníamos stock, teníamos bastante stock realmente para iniciar. Me acuerdo que mi hermana ya empezó a ayudarnos, mi hermana es muy creativa. Mía sigue trabajando hasta el día de hoy con nosotros en diseño porque ella conoce muchísimo, tanto como yo, de qué se trata este mundo, porque siempre, como digo, crecimos entre telas, camisetas, diseños. Y ojo que no quiero hablar mal de nadie, no quiero culpar a nadie, no, simplemente creo que esto vale contar porque es parte del proceso y también, como dijimos desde el inicio, como que no se cometan estos errores que nosotros ya cometimos. Si estás emprendiendo, que no cometas este tipo de errores. No es para funar a alguien, ¿no? Aquí creamos siempre desde el amor y pues desde el aprendizaje. Pero para adelantar, no nos aprendimos desde primera vez. O sea, sí. Yo no O sea, sé si desde segunda. Desde segunda, tercera, cuarta, o sea, es que ya necesitas que realmente alguien te jale la oreja, pero bien jalada. Me acuerdo que en ese rato mi abuelita decía, mi otra abuelita de parte de mamá, mijita, no, por Dios, tú sabes cómo son, no, o sea, por Dios, hágame caso, no, y no, Micaelita me dice, Micaelita, no, haga lo suyo, cree desde cero le va a ir mejor. Sabias palabras de abuelita, o sea, uno muchas veces sí tiene que escuchar a las personas adultas, porque ellas tienen conocimiento. Y pues bueno, no escuchamos, por eso digo, sí, a veces necesitas un jalón de orejas y que te diga para realmente hacer las cosas bien, pero creo que también esto es parte del proceso, o sea, Es todo parte esto de fue aprendizaje. parte del aprendizaje, la persona que viene y te dice, oye, ¿sabes qué? El día de hoy, como ahora hay bastantes, ¿no? Me creé la mejor marca aspiracional ecuatoriana. Oye, mijita, aún te falta aprender un montón, hijo de pucha. O sea, hijo de 30, te falta aprender bastantísimo porque no es así. No es así, no es el hecho de coger un diseño bonito y simplemente ponerle. ¿Qué me dio también a mí todo esto, Dim? Y yo siempre te he dicho, como que esto también a mí me da muchísimo este ojo, como, o sea, es un ojo tan sensible que tú sabes. Yo a ti te digo, Dima, este diseño va a salir, este diseño no se va a vender. Y como en base a mi ojo, sacan también muchísima producción. O sea, desde siempre. O sea, como que yo he logrado, claro, por toda esta experiencia, 100,000 cagadas, 10 millones de errores. Como que ese ojo crítico que te dice, a ver, esto sí se va a vender, esto no, esto va a funcionar y esto no, para después lo que iba a hacer ahorita iba realmente a funcionar esta idea. O sea, no es que fue así nomás. Pero bueno. Un poco cuento de mi parte. Y nosotros, con tema de cuando ya necesitamos abrir los locales, yo en la verdad no estaba seguro que es bueno invertir en locales. Con la otra marca. Con otra marca. Mi idea era abrir nuestro punto de producción. Y yo recibía conversaciones que no, mejor comprar, es más fácil comprar, no tienes que entrar en el lío y todas cosas. Pero en la final, tu fábrica, tu punto de producción o cosas que tú puedes controlar, esta es también una parte bastante grande en negocio. Porque tú puedes controlar desde principio hasta final de producto, calidad y tiempo de producción y que necesitas. Y no, hay unas producciones, nosotros sacamos en este rato productos que gente no quiere comprar, pero tú tenías que comprar mínimo 70, 80 prendas porque una fábrica te hace y que haces... Eso es muchísimo riesgo, o sea, es riesgo. Es riesgo. Es riesgo y más si estás empezando, porque o sea, como les dije, es más difícil, es más fácil empezar desde cero con una marca completamente nueva, a que empezar con una marca que no, o sea, que ya tiene trayectoria y que ya había quebrado. Es mucho más fácil hacer algo tuyo, propio, nuevo. Entonces, claro, ahí nos viene el golpe de realidad que nos dice, o sea, no, o sea,
tú ahí empezaste a decir, o sea, como que incluso como un poquito meter presión, no, nosotros necesitamos desde ya nuestro punto fábrica para nosotros controlar incluso cuántas prendas realizar, que alguien, no depender de alguien también y que nos diga, porque igual a la final seguíamos dependiendo de alguien más. Al no tener una fábrica también seguíamos dependiendo de alguien más, una cosa que ya habíamos salido anteriormente, esta dependencia, o sea, lo que nosotros quisimos hacer fue dejar de depender de alguien más. Y nuevamente al emprender, a pesar de que te dicen, no, no vas a depender de alguien más, nuevamente volvimos a depender de alguien más. Entonces, fue un tema de no, o sea, sí, yo puedo darte 100% la razón, pero tú ya empezaste a investigar. Cuenta cómo fue. Tú empezaste, cómo empezaste a conocer este tema de la fábrica, costura, serigrafía. Primero me fui a ver a la fábrica de telas, cómo es el proceso de compra, materia prima, precios, y de allá cuánto por kilo, por rollo, por metros sale prendas. En tema de después es moldería. Solo era igual paso por paso. Y un momento, digamos, un momento crítico. No, no hay como decir otro, porque crítico, porque en un momento en tema de administrativa de anterior empresa llegó a este estado crítico. Entonces yo les dije, no podemos seguir más así, de esta forma. Nosotros necesitamos hacer nuestras camisetas. Y primero que nosotros hacemos es nuestra confección propia. Y de allá eran dos costureras que cortaron telas. Yo estaba ayudando a cortar telas, doblar, para ver el tema de moldería, cómo es, cómo mejorar, y vimos a servicio de serigrafía en exterior hasta que podemos lograr comprar un pulpo, una cosa de serigrafía más. Paréntesis, el Dima es un genio en procesos. O sea, muchas personas dicen, no, es que la creatividad, que no sé qué. O sea, este señor es un genio. O sea, si más empresas podrían descubrirte a ti también. O sea, sería como les darías muchísimas cosas buenas, porque, o sea, tú haces literalmente, ¿cómo tú hiciste esto? Tú nunca estuviste involucrado en el mundo de la moda, de textil, nada, absolutamente nada. Tú llegaste en cero. Y, a ver, si eras gerente de un banco, conocías como este tema de sistemas, te graduaste tienes un máster en sistemas, pero como tú me decías, Mica, esto no me sirvió de nada, o sea, la universidad, allá. Pero fue como que el hecho de que tú hayas desarrollado como que todo un sistema completo que tampoco puedes desarrollar en 1, 2, 3 años. O sea, ¿a ti cuánto tiempo te ha tomado, por ejemplo, desarrollar hasta el día de hoy, que me vino hace 2 semanas con un sistema pero así integral? Incluso le exhibimos, o sea, le indicamos a un amigo nuestro que también tiene una empresa bastante grande aquí, y él se quedó loco. O sea, dijo, Dimitri, fue pucha, ayúdame. O sea, ayúdame porque ahorita una marca que va 1 año tiene un sistema, o sea, el mama sistema como integrado, y como yo también quisiera aprender de ti, quiero saber qué podrías darme para ahora mi empresa. Entonces, como eso yo admiro muchísimo de ti, porque creo que sí necesitas las dos muchísimo. O sea, necesitas una parte creativa que coge y se dé durísimo. Yo digo, a veces sí, yo creo que voy como... O sea, yo cogí como un cohete, coge y sale y despego, pero el Dima coge y amarra una soga, me coge y me regresa como a tierra. Entonces él me dice, a ver, vamos. Quiero decir, creatividad tienes que asentar a realidad. Sí. Estas cosas. 100%. Y nosotros ya logramos hacer esto. Pero es un balance, y sí necesitamos dos mentes. Como al inicio sí fue como completamente opuestas, y a la final fuimos como trabajando. Pero cosas que también puede ser no fue tan fácil. nosotros hasta peleamos. Sí, sí es verdad. Renuncio, divorcio. Yo, ¿cómo es ese? Perdón, no acepto. Es mismo con esto local, me dice, si nosotros no hacemos como yo quiero, divorcio. No, ahí cuenta bien.
No, lo que pasa es que cuando íbamos ya a crear Orito, ya vamos a contar después, pero así, esto es el resumen. Íbamos a crear Orito, Dimitri se quedó traumado, ya les vamos a seguir contando, como que con todo esto del tema de las camisetas, de endeudarse, o sea, para él no era normal. O sea, en Rusia no es normal. Entonces, aquí tenemos el mayor número de emprendedores y la gente arriesga absolutamente todo. El 90% de personas fracasan y eso no está dicho. Yo siempre he querido comunicar esto como la mayoría de personas que arriesgan fracasan, porque así es. Estamos en Ecuador. Pero Dima, es normal. pero es normal, o sea, es muy normal. No está, este tema más bien está como muy, ay, que esto, que este otro. No, es muy normal para poder aprender. Entonces, sí llegas a un punto que yo llegué a un punto que dije, Dima, a ver, ya pasamos todo esto, que no sé qué. Yo necesito crear esta idea, estas tiendas concepto, necesito darles un toque de mercado, de templo, de galería, de una estación, de un trole, de una playa. O sea, necesito que las tiendas tengan concepto. Y Dima, como ya se quedó traumado con la anterior marca, así me dijo, Micaela, negado. O sea, ojo que ya estábamos a 2 de irnos a Rusia con nuestras maletitas y nuestros guaguas cargados y ya. Y sí llega un punto donde Dima me dicen, yo no quiero arriesgar más. Peor si es en una marca de camisetas. O sea, por último me dices, Dima, hagamos otra cosa, pero en camisetas ya no. Y ahí fue cuando te dije, o sea, eso sí hay que dar. Ahí te dije, si no creamos las tiendas concepto, yo me divorcio de ti. Ay, Diosito, perdón, Diosito, yo sí, perdón, Diosito, pero, o sea, sí fue, es que el Dimitri era traumado, o sea, el Dimitri, no, última palabra, y él cuando última palabra, Diosito. Yo no quería invertir, digamos, a paredes, que cosas que no, O sea, no le veías necesario. no veía necesaria, porque en este momento el producto de Orito fue desarrollado por experiencia pasada, con errores que nosotros cometimos, con temas de serigrafía, con temas de confección. Entonces, el producto fue alta calidad, no había donde perderse. Pero entonces, y en la anterior marca, regresamos en pasado, cuando ya empezamos a tener problemas de administración, cómo manejar, temas de derechos y todo, y de allá empezó esta idea que desarrollar algo propio. Y mantenemos más de 1 año y medio, casi 2 años, esta idea viendo, planificando poco a poco, pero aún no había idea como Orito. Solo veo una idea sin nombre, pero con unas ideas y cómo nosotros podemos transmitir nuestra experiencia a nueva marca. Hasta... Yo hago la metáfora que Orito crece con Oleg, porque yo me quedo embarazada y empiezo, literalmente fue en el teléfono, en mis notitas del celular, empiezo a escribir todo, o sea, todo lo que quería. O sea, no fue como un plan de negocios o esa estrategia así, o sea, no, fue como que yo quiero armar esto. O sea, yo iba, por eso digo que ahorita yo hago la metáfora de que crece prácticamente con Oleg, que es nuestro último bebecito, tiene 1 año y 6 meses, o sea, prácticamente tiene la edad de Orito. Y sí, como le comparo muchísimo porque yo mientras estaba embarazada no podía hacer nada más, me quedé así hecho pedazos. Además, tener 2 guaguas encima, sí fue como muy complicado. Pero yo iba escribiendo las ideitas, lo que quería, lo que pensaba, o sea, ya queríamos como independizarnos después de todo lo que había pasado. Ya nos habíamos ido al exterior, habíamos dejado este tema de la administración a mi padre, como siempre decimos, ya nos había cerrado las tiendas que teníamos con la anterior marca, o sea, ya nos había prácticamente dejado en cero. Con Dimitri dijimos, vamos a como a intentar tener este tema de volver a empezar afuera y decidimos como aplicar en una visa de estudios o algo así con nuestros hijitos y en ese momento empezaron a cerrar todo lo que habíamos construido aquí. El dinero de la caja se llevaban, o sea, cogían así y se metían al bolsillo, entonces prácticamente todo
el esfuerzo que nosotros habíamos hecho se iba a la basura, o sea, se fue a la basura. Y ahí mi mamá me llama porque mi mamá sí estaba pendiente y me dijo, Mica, tienes que regresar, o sea, no mañana, no pasado mañana, tienes que regresar ahorita, porque si no todo se va a ir al carajo. Entonces ahí fue cuando yo decido literalmente regresar en ese momento, pero ya era muy tarde, o sea, todo ya estaba hecho lo que ya había pasado una vez anterior, ya estaba quebrado. Habían cerrado locales, la mercadería habían hecho compras en exceso, la mercadería estaba todo como, o sea, había pasado la situación que pasó anteriormente. Y ahí sí me arrepentí muchísimo, ahí sí dije, ¿por qué no le escuché a mi abuelita? ¿Por qué no le escuché a mi mamá? ¿Por qué no le escuché a mis tías? Porque ellas sí me hablaron desde el amor, me dijeron, Micaela, por Dios, no vayas donde ya una persona hizo daño. Entonces, en eso sí me jalé. O sea, hay que reconocerlo también, sí fue un error. Pero creo Pero que este error fue por confianza. Entonces acá viene un consejo. Puedes confiar, pero todo bajo de un papel, contrato, acuerdo. Y si puedes firmar hoy, firme hoy. No cambies para otro día. Este fue el mayor aprendizaje que mayor aprendizaje que después iba. volvimos a cometer. Ya van a enterarse. Y entonces cosas que cuando ya regresamos y parte administrativa era, tomaron último medio año tantos errores que, Destruyó todo el trabajo que que, habíamos de- hecho durante 5 años que todo que era construido estaba en el en piso. el piso. Entonces, si nosotros cuando llegamos otra vez hablamos que ya tenemos que retomar y no había ningún problema, otra vez recibimos un acuerdo verbal que siguen, hagan, pero ya fue que no vamos a invertir mucho estas cosas y seguimos. Como tú sigue, o sea, lo que nos dijo fue, tú sigue con la marca, pero no inviertas mucho. O sea, como que No ya nos estaba inviertas dando mucho. una advertencia Ajá. y nosotros sí debimos en ese momento coger y, a ver, ok, me sigues dando la autorización de utilizar esta marca, pero firmemos. O sea, ahí también, nuevamente, por eso digo, volvemos a cometer el mismo error. Correcto. Y de allá trabajamos un tiempo más hasta que. Pero ya no era con ganas, o sea, ya no eran las mismas ganas de un inicio cuando recién empezamos, o sea, las ganas eran casi prácticamente nulas. No había como ese, a ver, ¿qué voy a crear? ¿Qué voy a levantar? El negocio, la empresa, el nombre de alguien más. Y nosotros lamentablemente ya nos habíamos dado cuenta del tipo de persona que teníamos al lado. Y hay que decirlo así, o sea, sin filtro, sin nada, como digo. Me da mucha pena también porque fue mi padre. O sea, tú esperas cosas de personas que quizás sean lejanas, pero no, esto pasa muchísimo más seguido y justo cuando yo lanzo el video, por ejemplo, me doy cuenta que pasa muchísimo, muchísimo. O sea, no es algo lejano, no es de un pana, de alguien lejano, de un primo lejano, o sea, no pasa mucho en personas, este tema de confianza, por eso tú, como dices, o sea, y un consejo aquí es así sea tu papá, así sea tu hermana, así sea tu mamá, firma el documento, o sea, firma un papel, haz el papel. Tienes reuniones de negocios, de crecimiento, de empresas, haz el papel de las reuniones. Tienes una reunión de esto, haz el papel, evidencia, manda una foto. O sea, ahora que estamos en esta era de las funas, de tanta cosa que es así, hay que tener muchísimo más cuidado. Y no solo por como protegerte, sino para proteger a todas las partes. O sea, no solo es para mí, por ejemplo, sino también sirve muchísimo para esa persona, para que también esa persona cumpla el acuerdo, cumpla lo que habla, lo que dice y lo que Que ofrece. yo cumplo, ellos cumplen, todos cumplen. Exacto, es algo así que para mí antes es de la mentalidad, por eso yo digo, estos temas sí deberían darnos en el colegio, en la universidad, en la universidad no te dan estos, en la universidad te enseñan igual teoría, pero no te enseñan este tipo de cosas al momento de emprender. Entonces, por eso yo también empecé a estudiar derecho, tú sabes, Dim, voy ya casi que 3 años, pero ha sido como un tema
yo no es que necesito, sino más bien ha sido por entender desde dónde viene o hacia dónde va o qué se puede hacer. Entonces, en este momento de mi vida, ya con tanta experiencia, yo te digo que sí, o sea, todo hagan con un papel, siempre. Y así no vas a tener malos ratos y ya está. Pero yo también les digo en este momento desde ya como sanar, o sea, porque en ese momento, a ver, ¿cómo fue? Voy a llorar. Yo estaba con mi panza gigantesca a los 9 meses, porque ya era el fin de mi embarazo, de Oleg, de mi último bebé. Y yo literalmente lloraba, o sea, a mí se me caían las lágrimas, yo, por favor, o sea, papi, no me quites la marca, por favor, o sea, lloraba y me iba en llanto. Y yo, lo único que hemos hecho, Dimitri, fue como creer en una marca que no era nuestra. O sea, es lo único que hemos hecho. O sea, nunca hemos cometido como así algo penal, algo malo. O sea, lo único que pudimos fue, lo único que hicimos fue creer. Literalmente, yo en ese momento que lloraba, no sabía cómo iba a pagar, porque él ya me dijo, no, no puedes utilizar la marca. No puedes utilizar la marca, pone una denuncia penal. Y yo, por Dios, no me hagas esto, tengo 3 guaguas en este momento, o sea, además de tener 3 guaguas, son tus nietos, o sea, yo ya le había perdonado muchísimas cosas que nos pasó, o sea, no solo a mí, sino en general a mi familia, porque destruyó una familia hermosa. Yo le amo a mi hermana, le amo a mi mamá, a mi hermana le amo con todo mi corazón. Destruyó el corazón de una niña chiquitita. O sea, ya había destruido muchas cosas y yo digo, a ver, ahora soy mamá, tengo que sanar, ya no puedo juzgarle. Entonces, por eso y eso le cuento a todo el mundo, o sea, le cuento a mi abuelita, a mis tías que me decían, no, y no. Les digo, necesito yo sanar. O sea, para yo sanar, yo necesito perdonar. Otra cosa que nos dice Dios, que somos bastante creyentes, es perdona 70 veces 7, honra padre y madre. Pero también muchas veces con este tema también dejamos que nos pisoteen por esto. Entonces, uf, sí fue un tema que a mí me rompió el corazón. Me partió en dos. Tú quizá desde afuera también lo viste como algo que no es normal. En tu cultura, las personas no te fallan de esta manera. No, tu papá, tu mamá jamás harían algo así, sea lo que sea. La cultura rusa es muy de familia, es muy de relaciones, entonces esto no pasa, o sea, no es como aquí que pasa que aquí es normal, taita malo, taita ecuatoriano de ley, pero allá no, o sea, allá no. Me estás hablando de taita malo, taita ecuatoriano, o sea, muchas veces pasa así. Habrán taitas buenos, los papás de mis mejores amigas, que ves, o sea, 10 de 10, sí, tampoco hay que generalizar, pero sí fue un tema como también siento que en este momento, o sea, en el momento que ahora soy Micaela, yo, una persona de 28 años, con toda esta experiencia, jamás hubiera cometido el mismo error. Pero ya porque aprendí. Entonces fue algo bastante duro. Mi imagen, no me voy a, esto le comentaba incluso en mi terapia al psicólogo, le decía como, yo me puedo borrar todo, o sea, puedo borrarme las veces que estaba ahorcándole a mi mamá, puedo borrarme las veces que me pateaba a mí todo el cuerpo, puedo borrar absolutamente todo eso. Y yo le decía en terapia llorando y llorando, pero jamás voy a poder borrar la vez que yo estaba con mi guagua embarazada de casi 9 meses, rogándole porque por Dios no nos quite la marca. Jamás me voy a poder borrar. Él me decía como que, entiendo, como simplemente hazlo parte de. Entonces, eso fue lo que hice. Y ahorita literalmente nace de todo esto. O sea, nace como mientras yo voy sanando, voy escribiendo las injusticias que vivimos, el tema que contábamos igual anteriormente, este tema que hicimos fila en el Baco Ortiz con nuestros hijitos cuando no tenían acceso a salud. Tuvimos que esperar más de 10 horas, nos internaron y nos internaron en la sala de emergencia. Casi le hacen que una punción lumbar a Roman porque no sabía que tenía. O sea, vivimos demasiadas injusticias. La injusticia de que tu propio papá te falle, de no tener este conocimiento en cuanto a legal, de que esto no sea, de que esto no se hable también, porque si es que alguien también nos contaba así en un podcast, en redes, en tanta puna y tanta cosa que hay, porque la gente, porque realmente no se hace virales de estos temas, que esto sí necesita hacerse viral para que la gente deje de cometer este tipo de errores. O sea, mejor deberíamos viralizar estos temas para que la gente tenga más conciencia al momento de emprender, de tomar decisiones y que no la cague. O sea, por eso creo que también decidimos hacer esto.
Y pues sí, llegué a un punto que dije, ok, no voy a borrar esto, pero sí voy a sanar. Entonces empecé a hacerlo poco a poco. Tampoco es de la noche a la mañana no vas a coger Izun. Cuando también empiezo ahorita, o sea, literalmente iba 3 meses por posparto. Entonces sí es como, yo luchaba con mi cuerpo, con mi mente, con todo ahí, porque además eran las emociones, además era este boom. Lanzo el video ya en una última instancia que ya vamos a hablar en el siguiente episodio. Y claro, y fue como, fue simplemente este hecho de, te pasan cagadas, te pasa un montón de cosas, vas a cometer 10.000 errores, pero a la final lo único que va a quedar a ti, o sea, en ti, no son esas cosas malas ni como este tema de tener rencor o de tener odio, no, o sea, tú sabes perfectamente cómo somos, como lo hemos hablado también, sino más bien es de esto, usar esta herramienta, todo lo que nos pasó para seguir poco a poco. Entonces, nosotros hacemos varios intentos para seguir funcionando y recibimos unas respuestas diciendo, ¿no? En formas, hasta ahorita me parece incorrectas, porque ofrecemos cosas que puede ayudar a las dos partes a crecer, a ser más grande, pero recibimos este no. Eh, y unas de conversaciones que yo tenía es que terminamos el año y de allá vemos cómo vamos a seguir arreglando. Y nosotros terminamos el año y primeros de enero nos viene denuncia por fiscalía que nosotros ya no podemos utilizar, sí, es penal, no podemos utilizar la marca. Y para decir que fue como agua fría, no, porque ya sabemos qué esperar de este tipo de gente. Y nosotros, bueno, eh, planificamos formas rápidas, cómo hacer, qué hacer y cómo tenemos una historia para atrás con experiencia y, y empezamos a hacer legalmente nueva marca. Cómo debe ser registrados, constituidos todos los procesos. Y Creamos una o sea, ya dejamos de, o sea, nuestra este, mentalidad es si ya íbamos a empezar algo, que sea tienes que bien, empezar correctamente. correctamente. O sea, ya que no Y, existan los errores del pasado, que una mala administración, que yo pago lo que a mí me dé la gana, igual el personal, sino que si yo te dije, yo me acuerdo claramente, Dima, si vamos a empezar esto, tiene que ser bien hechito, o sea, tiene que ser buena calidad, el personal tiene que estar pagado lo que es. O sea, yo te di esos principios y te dije, si es que no vamos a lograr cumplir esto, pues no. O sea, simplemente no sigamos más. y de allá nació ahorita. Y podemos decir eh, que esta fue parte clave para ver cómo es. Tú topas piso para Como tienes empezar que realmente caer al otra abismo vez y para para poderte pararte levantar. y para seguir adelante. Y yo creo algo, eso también dándole por ahí, como solo la persona que tocó el piso, o sea, que se cayó ya el hueco y logra salir, o sea, así vuelva a tocar el hueco, siempre va a saber cómo salir de ¿Cómo ahí. salir? Entonces, eso es el aprendizaje más grande que recibimos de esto. Ojo que no nos quedamos con odio, no nos quedamos con nada. De hecho, ya fuimos a terapia. Nuestro psicólogo ya nos dio de alta. Yo siempre menciono esto porque es muy importante en esta situación, en este ambiente que es como de, pura, que tú hiciste esto, que no, o sea, quizá en el primer video sí fue como todavía desde el dolor, pero ya lo que creamos en adelante fue muchísimo desde literalmente sacarle ahorita del shungo para el mundo. Entonces, si quiero lograr eso, yo no voy a estar, como mi mente no va a estar preocupada de las cosas que ya están. O sea, ya pasaron, ya fue. Y nos enseñó muchísimo.